Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a su podcast La Pareja de Reyes, episodio número 18. En esta ocasión nos visita nuevamente Choco Aguirre, Swordfish para todos en las mesas online. Y pues nada, bienvenido nuevamente Checo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, amigo. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo, un placer estar aquí en tu programa. Me ha aventado varios capítulos con otros invitados y la verdad es que me gusta bastante. Y pues bueno, muy feliz y muy contento de poder platicar una vez más aquí contigo. No, gracias a ti por aceptar la invitación y como lo comentábamos en el primer podcast, ¿no? Eres un perfil obviamente público dentro del mundo del póker, pero en esta ocasión me gustaría pues ahondar más en tu perfil como jugador profesional porque como lo hablábamos en el podcast número uno, te has convertido ahora sí que en un jugador revelación, en un jugador, si bien ya venías jugando bastante bien, pero la que llamo revelación, a que ya has materializado pues obviamente mucho retorno de inversión en cuanto a lo que se refiere a torneos y pues el año pasado se te ha visto, bueno, el año pasado y a principios de este se te ha visto pues coronar dos circuitos que son muy importantes dentro del circuito mexicano, dentro del calendario mexicano Ujú. y nada, pues muy contento de que estés aquí y que continúen pues obviamente los éxitos, ¿no? Pero a la audiencia le gustaría, pues, y a mí en lo personal también conocer un poquito más, obviamente, acerca de cómo ha sido tu proceso ya más de lleno, ¿no? De cuanto a estudio, en cuanto a mindset, en cuanto a mentalidad, en cuanto a hábitos, rutina, porque también lo compaginas con otra actividad, como todos sabemos. Y pues, antes de comenzar, vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el tema de Checo antes de conocer el póker. ¿Qué hacías en el pasado antes de adentrarte ya en el mundo de la profesionalización? Pues sí, amigo, como comentas, gracias a Dios tuvimos el año pasado, iniciamos bien el año. Durante el año pues hubo subidas y bajadas y lo cerramos bien, gracias a Dios. Y este año empezamos muy excelente con todo. Pues ahorita obviamente también va una escala de que baja, sube, ¿no? Obviamente pues uno quisiera ganar todos los torneos y quisiera ganar todos los festivales, pero pues obviamente no se puede. Pero pues bueno, yo creo que ya recuperamos bastante de lo que hemos gastado desde que empezamos a jugar. Pero sí, pues mira, yo antes me dedicaba a lo que era antros, bares, discotecas, restaurantes, todo lo que son centros de consumo. No sé si lo platiqué en el podcast pasado, pues yo siempre se me ha dado muy bien y con mucha facilidad las relaciones públicas, el contacto con la gente, el crear comunidades, el crear grupos, ¿no? El jalar gente a lugares, ¿no? Entonces, pues yo empecé desde muy chavo, desde los 15 años, a trabajar en un antro que se llamaba Worka, acá en la Ciudad de México, un antro muy enigmático, muy famoso. Eh, y pues empecé como relaciones públicas, invitando amigos, llevando gente. También trabajé en Lunch and Club. Y bueno, en varios antros por ahí. En Boga también, otro antro de un amigo ahí por el 2018. Y pues estuve bastantes años ahí en ese ambiente. Pero pues bueno, es un ambiente muy pesado, es un ambiente muy vicioso, es un ambiente, o sea, digo, como todo, ¿no? Hay gente que admiro, por ejemplo, como Pico, el que fue el gerente de Bulldog Café en México y fue gerente de Bulldog Café en Cancún. Es una persona muy reconocida también en el área de centros de consumo y ahorita en el área fitness. Es un cuate que también obviamente tiraba fiesta durísimo, pero llegó un momento en su vida donde dijo, ya no quiero más. Dejó de tomar y aún así se dedicó como 15 años o 20 años a ser encargado de centros nocturnos, pero no tomaba una gota de alcohol. Y el cuate lo ves y está marcadísimo, mamadísimo, ¿no? Entonces, hay de todo tipo. No digo que a todo mundo o sea, no digo que todo mundo sea un vicioso, no digo que todo mundo caiga en ese círculo negro de alcohol, drogas y demás. Pero pues bueno, la mayor parte de la gente pues sí cae en eso. Y pues yo la verdad, no, a mí no me da pena decirlo, yo estaba muy metido, tomaba mucho, sí llegué a drogarme, pues así, andar de fiesta de miércoles a domingo, ¿sí me entiendes? Entonces llegó un momento donde la verdad mi vida como que yo sentí que no iba para ningún lado, no tenía camino, no tenía rumbo. Entonces, pues decidí dejar esa vida, decidí alejarme de eso, decidí tirar la toalla en ese tipo de actividad.
y yo ya tenía obviamente amigos que se dedicaban al póker como los Ratones, como Ferislas, como Josafat Cruz, como Fabián Balboa, ¿no? Entonces ya medio sabía un poco de cómo estaba la onda y empiezo yo a jugar en PokerStars, empiezo a jugar con dinero ficticio y mi mamá, pues ya como todo el mundo la conoce, ha sido casinera de toda la vida, ¿no? Desde que yo estoy chiquito, desde que estoy en la primaria, mi mamá va a los casinos y empezó jugando cartones, luego maquinitas y demás. Y pues un día la acompañé a un casino cerca de donde vivíamos, allá en Cuapa la Bella, Cuapa donde la mujer es guapa, al sur de la Ciudad de México, y bueno, vi que había mesas de póker en vivo. Entonces vi que había varias gente reunida y me acerqué a preguntar y me dijeron que era un torneito y que pues, que se garantizaba como 10,000 pesos y que la entrada costaba, no sé, 500 pesos, etcétera. Y dije, wow, pues me voy a sentar a jugar, ¿no? Y me acuerdo que nos faltaba un jugador para poder empezar el torneo, ¿no? Y entonces yo le dije a mi mamá, porque nosotros ya jugábamos con la familia, ya jugábamos en casa de mi mamá, en casa de mis tías, jugábamos Texas, pero a lo que nos daba a entender, ¿no? Ya sabes, o sea, ahí lo que medio sabíamos y como lo sabíamos y como lo entendíamos y lo jugábamos. Entonces, pues le dije a mi mamá, porque a mi mamá también siempre le ha gustado el juego de cartas y todo eso, y le dije, oye, ¿qué onda? Nos falta un jugador, ¿te vienes? Y me dijo, ah, sí. Nos sentamos a jugar y, güey, de ahí, no nos volvimos a parar. De ahí regresamos al siguiente día y volvimos a jugar, regresamos al siguiente día y volvimos a jugar. Me acuerdo que ese torneo lo ganó mi mamá y imagínate, se sentía tan mal de haberlo ganado que le regresó la entrada a los otros dos chavos que quedaron con ella en Three-Handed y les regresó su entrada porque mi mamá pues no, o sea, no entendía muy bien qué onda, ¿no? Entonces les regresó su entrada y demás, ¿no? Obviamente los otros cuates dijeron, sí, a huevo, gracias, ¿no? Sí. Pero pues ya, y son buenos amigos hasta ahora de la bolita que luego nos encontramos ahí en los festivales. Y pues ya de ahí empezamos a jugar, a jugar, a jugar. De ahí fuimos a jugar también al Bloom, que ahorita es donde es el Casino Golden, el nuevo Casino Golden. Ok. Ahí antes, hace muchos años era el Bloom, que lo manejaba el Mago. Y ahí empezamos a despuntar. Y de ahí al Palace y así. Y de ahí, pues fue que se creó la otra parte que es mi otra pasión, que es la comunidad de póker. Y pues de ahí se empezó a combinar una cosa con la otra, pero pues de ahí empecé a jugar. Claro. Oye, sí, bueno, antes que nada, pues se te ubica perfectamente por la comunidad de póker. A quien no conozca, ahora sí válgase la expresión, ¿no? A Checo en la industria mexicana, en la industria pues del blog, del social media, pues obviamente Eh, es, como podría decirte, pues obviamente al ser un perfil público, pues la mayoría te ubica, ¿no? Pero claro. en cuanto vayamos un poco más de lleno en cuanto a la profesionalización, porque últimamente se te ha visto, ¿no? Ya, pues en tu grupo, en tanto personal como en tu grupo de la comunidad, se te ha visto muy activo, ¿no? En cuanto a dejar entrar mucha participación de temas de escuelas, temas pues obviamente de coaching, y pues yo supongo que tú te interesó un poco ese tema, ¿no? Porque al ver a mucha gente también intentar o hacer algunos scores, pues a uno siempre le da ese gusanito de seguir aprendiendo y seguir formándose, ¿no? ¿Cómo tú lo abordaste ese tema en la comunidad? ¿Cómo te fuiste involucrando un poco más de lleno a ser un jugador profesional de póker? Pues mira, yo antes del 2020, antes de la pandemia, yo jugaba casi puro en vivo, casi no jugaba en línea y cuando jugaba en las apps, jugaba en el antiguo Aconcagua o cuando empezó Pepe Póker algunas veces, pero pues realmente no me llamaba mucho la atención. Yo la verdad jugaba en vivo los torneitos de palas de 30,000 garantizado, de 40,000 garantizado, de 50,000 garantizado. No me animaba a jugar los 100K todavía. Jugaba puros torneitos abajo de 100K. Este, igual tardé tiempo en jugar clasificatorios, main events grandes, también tardé tiempo. Y bueno, pues yo jugaba mucho eso. Ya conocía que había establos, ya sabía que había establos como Samba, como otros, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre de otros en ese momento, pero bueno, entra la pandemia. Yo estaba como encargado de la sala de Casino Live porque me la dieron en febrero del 2020
me la entregaron en febrero del 2020, abrí 3 semanas, fue un éxito total. Los domingos tenía 100 personas en lista de espera para jugar torneo, tenía 3 mesas de cash, todos los torneos pasaban su garantizado durante la semana. Yo estaba más yéndome por el lado de administrador y de organizador y de promotor, ¿no? Y entra la pandemia, tuve que cerrar la sala. Bueno, me piden que la sala tiene que cerrar, el casino tiene que cerrar. Y pues bueno, obviamente me invita a trabajar sabiendo mi fuerza y sabiendo lo que hago. Paolo de River Shark me invita a trabajar con él en línea. Y pues bueno, empezamos a trabajar, yo empecé a jugar ahí en River Shark, en Poker Bros. Empiezo a hacer streamings, empiezo a hacer cosas, empiezo a hacer contenido, empiezo a hacer entrevistas con jugadores que, pues bueno, por ahí ya si las pueden ver ahí en el canal de Grinders, ya son viejas, pero tuvimos entrevistas con Richard Dubini, con Nacho Barbero, con Pamsi, con Carlitos Estefan Camargo. con Carlos Camargo, con Estefan Gojón, con Cotobiesi, con muchos jugadores, ¿no? Y entonces yo empiezo a meterme ahí y no me acuerdo bien cómo lo conocí, pero me acuerdo que empiezo a tener pláticas con Adrián Eduardo. Adrián Eduardo es un coach, hasta el momento es un coach profesional, jugador regular de mexicano, pero que vive en Europa. Que ha coachado a varios de los mejores jugadores de acá de México, como Tomás Schwarzberg, como Brian Harold, como Fer Islas, ¿no? Y actualmente a muchos los sigue coachando. Polo Crespo, Bernardo Crespo, a muchísimos, ¿no? Y entonces en ese momento empiezo a platicar con él y me empieza a llamar la atención eso del coaching y me meto con él, ¿no? Hacemos ahí un acuerdo y me meto a tomar coaching con él y no te platico, amigo, la verdad es que fue un parteaguas en mi vida. Bueno, más que nada en mi juego, como jugador de póker, porque me abrió la mente increíble, la verdad me abrió la mente durísimo, me hizo darme cuenta de todos los errores que estaba cometiendo, de todas las cosas que estaba haciendo mal, pero me hizo darme cuenta que también pues sí tenía madera para poder mejorar y tenía pues solamente era esculpir y tonificar esos errores y hacerlos mejor, ¿no? Y pues bueno, empecé a tomar coaching con él, las cosas empezaron a dar mejor, empecé a mejorar mi juego, ahora sí que eh, empecé a clasificar porque antes de eso, te juro, me metí a los clasificatorios de torneos grandes y no clasificaba y no clasificaba y no clasificaba y me costaba, o sea, no podía clasificar. Y empecé a tomar coaching y empezó a haber otra vez torneos clasificatorios. Y entonces después de tomar coaching ya empecé a clasificar y empecé a pasar al día 2 y empecé así, ¿me entiendes? Entonces eso me hizo darme cuenta que el coaching me estaba ayudando bastante, ¿no? Y entonces, pues empecé a pegar torneitos en línea, me empezó a ir bien, empecé a crecer mi banca, empecé con 500 pesos mi banca y he llegado a tener una banca de hasta 300,000 pesos, ¿no? Entonces, pues eso obviamente me dio y de ahí no lo solté y desde ahí tomo coaching con Adrián Eduardo, que es mi coach de póker como de base, de cabecera. Y también es mi coach mental porque con él platico muchísimas cosas, echamos chisme, le platico manos, a veces me desahogo con él y la verdad es que pues con él, pues te digo, es mi coach mental y mi coach de póker. Y después también estuve un tiempo con Luis Fernando Martín del Campo, también estuve tomando coaching con Luis Fernando Martín del Campo, también me ayudó bastante. Ya después lo dejamos porque él se dedicó a hacer otras cosas. Y pues bueno, tomamos caminos diferentes, pero también me ayudó bastante. Y pues bueno, por ahí el año pasado pues fue cuando pegamos quedé segundo lugar del Palace Poker Cup contra Campero, contra Andrés Campero. Cobramos 200,000, que hasta ese momento pues era mi mejor cobro. O sea, ya había cobrado yo que 30,000, que 35,000, por Claro. ahí, ¿no? Máximo 50, ¿no? Pero nunca había cobrado una cifra arriba de los 100,000 y pues bueno, ese fue mi primer cobro grande de 200,000. Y pues bueno, de ahí durante el año, como todo jugador, cometí errores. Me fui a jugar al NBT, me fui a jugar aquí, me fui a jugar allá, pero con mi propia banca, ¿no? Y obviamente me llevé a mi novia, me llevé a mi mamá. Entonces, obviamente, pues cuando regresaba de los viajes, regresaba, pues, ahora sí que super busted, ¿no? Gastando muchísima lana, quemando muchísima lana. Y pues bueno, eso fue también una lección grande que aprendí, ¿no?
Y pues bueno, al final de año estábamos en números rojos. Yo, Checo, le pedí dinero prestado a mí mismo. O sea, yo manejo mis dos bancas por aparte. Una es mi bankroll, con el que juego póker, y otro es mi banca con la que vivo, con la que me Sí, divierto, sí, sí. con la que viajo, con la que pago mi comida, con la que pago mi renta, etcétera, ¿no? Entonces, Checo Aguirre le pidió dinero prestado al Checo Aguirre personal para seguir jugando, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, en diciembre logramos por ahí pegar el 1.5 millones garantizados de Big Bola Santa Fe. Y pegamos un buen score porque tuvo overlay y pegamos 411,000 pesos porque al final el chavo con el que hice heads up, Eddie Mora de Guadalajara, un fuerte saludo a Eddie Mora, gran jugador y gran amigo, no quiso hacer deal y bueno, pues lo traíamos 4-1 y fue cosa de media hora para bostearlo. Entonces cobramos 411,000 pesos y pues eso nos ayudó para poder recuperar lo que nos habíamos pedido prestado y crecer la banca de nuevo y otra vez sanar la banca y todo, ¿no? Y pues bueno, ya lo que sigue, pues ya saben, es en enero el NBT, lo volvemos a pegar, que ahorita les voy a contar una historia que no A la ver, sabe todo el mundo, solamente la sabe pues, mis amigos sí. y mi círculo cercano, pero una historia súper cagada y pues bueno, pegamos ahí el 4 millones de NBT, Main Event, y pues cobramos 700,000 pesos, que hasta ahorita es mi mejor score. 40,000 dólares, 42,000 dólares más o menos, es mi mejor score hasta el momento. Claro. Oye, y bueno, esa serie de resultados como que la mayoría como que ya un poco la conocemos, ¿no? Pero hablemos un poco de los puntos de mejora que han llevado a Checo Aguirre a una evolución, porque hablas de un crecimiento con Adrián, que obviamente es tu coach de juego y se ha convertido también pues en tu amigo y por ende tu coach mental. Pero, por ejemplo, ¿en qué puntos de mejora o qué falencias a lo mejor tú decías puntualmente, esto fue un punto de mejora para poder seguir avanzando en esos torneos clasificatorios que hacías en torneos como el Palace? O sea, ¿qué temas te hicieron más eco a ti en lo personal de juego? Pues bueno, para empezar también leí un libro, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es un libro que es muy famoso, que te ayuda mucho a trabajar la parte mental y entender que el póker es un juego muy volátil, es un juego cruel y es un juego que no siempre premia al mejor jugador o al que mejor hace las cosas. ¿Es el de Jared Tendler? No. No, 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 es otro. Ok, ok. Bueno, sí, anyway. no me acuerdo Sí, sí, ahorita, sí. pero sí es famosón. Ok. No, pues te ayuda a entender que pues vas a perder muchas veces y que tienes que aceptar las cosas como son, pero que si jugaste tú bien la mano, si hiciste un buen desarrollo correcto de la mano y la jugaste bien, si la perdiste no es culpa tuya, o sea, no tienes por qué enojarte, no tienes por qué sacarte de onda, simplemente fue varianza y ni hablar y a lo que sigue, ¿no? También no calentarme en las mesas, pues no, o sea, yo enfocarme a mi juego, saber foldear, ¿no? A saber que hay spots donde por más que te duela, por más que, o sea, por más que digas, brother, o sea, en serio, esta mano creo que la gano o esta mano estoy fuertísimo, saber foldear en spots importantes que más adelante te pueden ayudar a seguir en el torneo y que pueden ayudarte a que no bostees. Y más adelante a lo mejor ganas otra mano que te doblas y agradeces haber bosteado esa mano. O a veces agradeces haber foldeado esa mano porque si la hubieras pagado estarías fuera, ¿no? O sea, así como hay hero calls, también hay hero falls, ¿no? O sea, hay Claro. falls donde, o sea, son tan duros, pero son tan buenos que te van a ayudar a la larga, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, son varias cosas. A mí me gusta mucho cuando me voy a dormir escuchar podcast de póker, escuchar a otra gente que es mejor que yo, o que tiene mejores scores que yo, o que tiene mejores logros que yo, o que tiene algo muy importante o constructivo que decir, y entonces yo aprendo de ellos, ¿no? Claro. Me gusta escuchar mucho podcast españoles, escuchar a Adrián Mateos, a Diego Ventura, a jugadores españoles como Sergi Reisach, como Malaca, como Juan Pardo.
O sea, todos ellos, me fascina escucharlos porque aprendo cosas y entiendo un poquito más de lo que es su nivel, ¿no? Ellos han pasado por más cosas, ellos han vivido mucho más cosas y pues bueno, siempre es bueno nutrirte de todo eso para tú poder entender el juego a un mayor nivel, ¿no? O sea, yo creo que parte importante parte importante de ser un jugador es quitarte el ego y escuchar a la gente que tiene mejor scores que tú y que tiene más trayectoria, que tiene más años jugando, que tiene más estudio y no cerrarte y decir, no, es que yo, o sea, meter mil excusas de que no, es que yo jugué esta mano porque sí, porque así está bien y porque no, a ver, no está bien. O sea, entiende por qué no está bien y analízalo, ¿no? Obviamente, también hay gente que tira hate, que tira mierda y que te dice otras cosas, pero pues es gente que no ha logrado sobresalir de ese mundo, ¿no? Entonces, a esa gente, pues obviamente esa gente no la escucho, ¿no? Esa gente no la escucho. Yo escucho a gente que realmente me pueda producir algo bueno, algo interesante, me pueda nutrir, me pueda hacer llegar a un nivel más arriba, ¿no? ¿Y esa gente quién es? Es gente exitosa, gente que tiene scores muy buenos, gente que estudia, gente que realmente se dedica a esto y que realmente lo ve de lleno, gente que no tiene ego, ¿no? O sea, por ejemplo, también a veces hablo con Josafat Cruz, hablo con Fabián Balboa, hablo con Yanga, ¿no? Con jugadores que son muy, muy buenos, pero que a la vez no les gusta tanto los reflectores, ¿no? Ellos están haciendo su trabajo, ellos están ganando dinero atrás, en el oscurito, ¿no? Jugando mesas de cash game muy altas, ¿no? Y de repente, de vez en cuando se meten a torneos para participar y así, ¿no? Se van a Barcelona, se van a las Bahamas, etcétera. Por ejemplo, a Ratón Rodrigo también, ¿no? Y son gente de la que me nutro y de la que le agradezco muchísimo, grandes amigos, grandes jugadores, grandes compañeros de mesa, y pues les mando también un fuerte saludo. Sí, claro, y también agradecer que ellos pues la mayoría de los jugadores, tanto puede ser de cash o de torneos, han dado un salto mental muy fuerte en cuanto al nivel de pérdida que puede haber dentro de este juego, porque pues como tú sabrás, afortunadamente, desafortunadamente, pues la gente siempre busca obviamente pues diversión y retorno de inversión obviamente, o por lo menos no perder, pero siempre hay sesiones que son un poco negativas y la gente que está pues no digamos con buenos scores, sino también con tanto tiempo jugando en la industria, pues obviamente debe tener alguna virtud, ¿no? Y cuando acompañan los scores, pues se convierten en una bomba, ¿no? En cuanto a referencias mexicanas. Pero también hablemos de eso, ¿no? En cuanto a las referencias mexicanas, porque hay, como tú sabrás, hay mucho retroceso en cuanto al nivel pues de nivel mental en cuanto a los jugadores, pero se entiende, o sea, hablemos a este punto, se entiende porque sabemos que de lo personal, primero hablemos de lo personal, que sabemos que como tu figura pública, te conviertes en pues estás expuesto a la crítica, tanto positiva como negativa, ¿no? Pero también hablemos de la cultura mexicana y también latina, ¿por qué no decirlo? En cuanto a ese nivel de pensamiento de esos jugadores y realmente pues no se les invita ni se les exhorta a cambiar su forma de pensamiento porque eso es pues claramente pues no tenemos nosotros injerencia en eso, ¿no? O la gente no tiene injerencia en eso, pero sí realmente pues que se vayan acostumbrando, ¿no? Porque la realidad es que los jugadores mexicanos vienen empujando fuerte en el plano online, vienen empujando fuerte también. Y esto no es exclusivo de jóvenes, ¿eh? Es exclusivo también he visto en muchísimos establos gente de 40, 50 años que se mete a jugar y se mete a una disciplina constante en cuanto a online y no menciono los en vivos, ¿eh? Porque hay mucha gente que también pues grinda muy fuerte en vivo, grinda muy fuerte en cash. Y como tú dices, están detrás de bambalinas ganando mucho dinero y también como lo ganan, también a veces lo pierden, ¿no? Y esa gente es muy importante el nivel mental que tienen, ¿no? En ese aspecto también preguntarte a ti, Checo, pues hablemos un poquito de eso, ¿no? Ya mencionaste un poco, pero no, ¿cómo tú abordas ese proceso mental? Ya dijiste que lees un libro, ya dijiste que te vales. Cuando tienes muchas cosas que hacer, la verdad que a veces es como que un mensajito y se te pasa.
pero realmente, pues, algún mensaje que le digas a esa gente que pues obviamente sí le puede llegar a afectar un poco más también, no sé, porque hay gente que no se siente como que arropada. Pues es que ahora sí que depende de cada quien, bro. O sea, en buena onda, tú no puedes obligar a un jugador a que juegue mejor, tú no puedes obligar, o sea, yo antes te lo juro, yo antes era de las personas que me enojaba y les quería tratar de enseñar. O sea, para empezar, o sea, ¿cómo voy a tratar de enseñar si yo tampoco sabía, ¿no? Pero bueno, según de lo que yo sabía, les quería tratar de enseñar y corregir y demás. No tiene sentido, o sea, en buena onda no tiene sentido tratar de enseñarle a la gente porque si la gente no quiere aprender, si la gente no quiere mejorar, si la gente no quiere evolucionar su juego, no lo va a hacer. Así de simple, no lo va a hacer y va a seguir jugando como le gusta jugar. Y mucha gente juega para divertirse y no le interesa estudiar y no le interesa mejorar. O sea, y a veces gana y a veces pierde. Pero bueno, los que sabemos y los que ya estudiamos y los que ya estamos como en otro círculo, sabemos que a la larga esos jugadores no son ganadores, ¿no? Entonces, pues bueno, déjalos que se diviertan. Sí, te la van a hacer te la van a hacer 2 veces, pero tú se la vas a hacer 5 veces, ¿no? Y al final de cuentas tú vas a pegar más scores que ellos a lo largo de tu carrera, ¿no? Entonces, ya la verdad, yo a la gente que quiere estudiar, a la gente que quiere mejorar, a la gente que quiere evolucionar su juego, le ayudo, le aconsejo, o sea, te lo juro, es bien chistoso porque mucha gente me pide que yo le dé coaching. Güey, dame clases. O sea, la neta, yo no doy clases, no voy a dar clases, no tengo madera para dar clases. La verdad es que apenas, y soy sincero, no soy el güey que más estudia póker en el mundo. Me falta mucho, me falta muchísimo. O sea, apenas a veces si encuentro tiempo para estudiar y más que nada cuando estudio es cuando tengo mis sesiones 1-a-1 con Adrián. Pero realmente no soy un güey que se la viva pegado al Solver o no soy un güey que se la viva pegado a Preflop Academy. No, o sea, de vez en cuando me veo un videíto, con Adrián, pues obviamente, pues sí, estudio durante mi hora, pero no, pero de ahí en fuera no me pongo a estudiar mis sesiones ni nada. O sea, la verdad, yo voy a ser sincero, no tengo por qué mentir, no voy a decir que me paso 8 horas pegado en GTO Wizard analizando mis manos porque no es cierto. Pero bueno, lo poco que logro absorber en la hora que me da Adrián, pues es lo que me ha ayudado a mejorar y a pegar los scores, ¿no? Que he tenido. Obviamente también hay que aclarar algo. Los coaches te dan las herramientas. Tú estás pagando para que un coach te dé las herramientas. Pero el trabajo lo haces tú. El trabajo en los paños lo haces tú. Que tú ganes un torneo no es logro de los coaches. O sea, que quede bien claro, porque una vez ahí me pusieron un mensaje donde me dicen, güey, eres un mal agradecido, ¿por qué no agradeces a tus coaches? Que no sé qué, que bla, bla, bla. Y le dije, a ver, brother, o sea, yo estoy pagando un servicio y estoy pagando para que me enseñen, ¿sí? Y ellos no están jugando el torneo por mí. Ellos no están aquí sentados o están atrás de mí diciéndome lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Ellos me dan las herramientas, me dan las claves y me dan los tips para poder ser mejor en la mesa. Pero quien los aplica y quien decide cómo juega las manos soy yo. Entonces el que gana el torneo soy yo. No tengo por qué agradecer a los coaches. De que sí les dices, pues muchas gracias por ayudarme y por enseñarme, sí, pero no están ganando los torneos por mí. O sea, eso es mentira y déjense o sea, eso no es cierto, ¿sale? Entonces, el trabajo lo hace uno mismo, el trabajo lo hace uno como jugador y las decisiones son personales. Las decisiones las toma uno en la mesa en cada spot que juega, ¿sí? Entonces, pues bueno, te digo que me piden clases. Obviamente, pues yo no tengo ni por qué dar clases porque yo sigo aprendiendo y todavía me falta muchísimo por aprender. Entonces, yo lo que hago es referirlos con personas que saben más que yo o personas que sí se dedican a eso, como Adrián Eduardo. Y yo toda la gente que quiere tomar clases se la mando a Adrián Eduardo, ¿no? Antes se la mandaba a Luis Fernando, pero pues Luis Fernando ya está muy saturado. Ahora se las mando también, se lo mando todo a Adrián Eduardo. Y pues bueno, tiene un grupo ahí muy importante de estudio, que es el Fishbowl Gang, con maestros muy, muy buenos como Polo Crespo, como Bernardo Crespo, como Dimitri Babanov, que es un ruso que juega en Querétaro, que pues también es un jugador muy bueno online. ¿No? Y tiene varias sesiones, también de repente Brian Harold sube sesiones. Brian Harold es un jugador que yo conocí hace muchísimos años en Oaxaca, cuando también era recreacional,
y también he visto toda su evolución como jugador y pues bueno, ya ha pegado muchísimo, bastantes buenos scores y hoy por hoy es un jugador regular bastante bueno de varias modalidades de torneo, de cash, de matases, etcétera. Entonces pues hay muchísima información y tiene más de 100 videos Adrián para ayudarte y pues yo todo se lo mando a él, ¿no? Todo se lo mando a él porque es la persona mejor indicada para que pueda ayudarte en tu juego, ¿no? Yo no soy la persona indicada, yo solamente soy un jugador más regular que está queriendo aprender y que sigue evolucionando. Y pues bueno, pero en lo que pueda ayudar y en el consejo que yo pueda dar, con gusto lo doy y con gusto los ayudo. Y mira, fíjate que justo eso hablé en el podcast pasado con este chico que juega para Rivers, bueno, no sé si para Rivers, ¿no? Pero creo que, no sé si para algún estado o algo, pero es Jesús Treviño, y justo decía eso, ¿no? Justo decía en la parte en la que, bueno, primero vamos a desmenuzar por partes, ¿no? Porque tienes mucha validez tu comentario en cuanto al que no tienes que agradecer, porque ellos están en un ganar-ganar, ¿sabes? Ellos comparten, también dudaron en su momento de brindar información porque ellos están exponiendo tiempo que pudieran estar ganando en las mesas. Este es el caso de tu coach, ¿no? De Adrián, que él prefirió un poco dar coaching, pues no sé si para algún tema pues salarial, ¿no? Porque también se habla mucho en cuanto en otros establos a nivel de pues internacionales, ¿no? Como un Educa Poker, como un, no sé, muchísimos que hay, hablan de eso, ¿no? Que eso también lo habló José Jacas en un video allá con los chicos de Mento Poker, que precisamente eso, que tú tienes que hacer el análisis de decidir si realmente tú quieres dar clases y gastar y que te entre un pequeño, pues un pequeño ingreso monetario o realmente pues jugar más tiempo y ganar horas. Y pues también esa sinergia no se da fácilmente, como lo acabas de decir, porque hay gente que sí sirve para dar coaching y otros que no sirven. Claro, y aquí hay un parteaguas. Mucha gente dice, ay, da coaching porque no es buen jugador. Claro que no, eso es una total mentira y es de gente hater y es de gente envidiosa. Claro que no. Adrián Eduardo da coaching porque su estilo de vida o su forma de vida que tiene ahorita ya no le permite ser un jugador a tiempo completo. Además de que a él le fascina estudiar y le fascina, y es algo que yo le agradezco porque contribuye muchísimo a la comunidad, porque ha subido videos gratuitos, varios videos, ahí en la comunidad de Póker México hay muchos videos gratuitos donde da clases de 15 minutos, de 20 minutos explicando cosas. Hay un video muy bueno que se llama Los 4 errores principales por los que no ganas dinero en el póker. Y él, todo el material, él consume todo el material en inglés en inglés, todo el material norteamericano, europeo, él lo consume y todo ese material lo traduce y lo pasa al español y te lo transmite. Y eso vale muchísimo. O sea, Sí. eso vale muchísimo. Entonces, él sigue jugando, sí sigue metiendo sesión, porque obviamente, o sea, sí tienes que seguir jugando, pero ahorita ya acaba de nacer su segundo hijo, ya tiene una vida de familia, ya es papá, la verdad es que es un papá muy responsable. A mí me ha estado dando coaching mientras está arrullando al niño, o sea, es un papá presente. Entonces ya no le permite, aparte de que pues como jugador ya no se la va a aventar ahorita, o sea, no es lo mismo que, por ejemplo, Luis Fernando Martín del Campo, que está soltero, vive solo, tiene menos de 30 años, no tiene pareja, no tiene hijos, o sea, no tiene cosa que le preocupe más que jugar póker online todo el puto día, ¿no? Es a diferencia de Adrián Eduardo, que obviamente ya tiene una familia de cual se tiene que encargar, tiene responsabilidades, tiene cosas, entonces obviamente el coaching es la manera de que tiene para rentabilizar y para poder sacar su familia adelante, ¿no? Y ya como jugador como jugador profesional no se va a arriesgar porque ya es, o sea, no va a echar un volado arriesgando a su familia, ¿no? Pero sí sigue jugando, sigue metiendo scores que no son enormes, pero sigue metiendo scores. Pero sin embargo, yo creo que es una de las personas más estudiadas de póker que he conocido hasta el momento. Sí, claro. Y también eso justo lo hablé con Dimitri en los primeros episodios que tuve, ¿no? Que Dimitri decía esto, ¿no? Tengo un coach, bueno, un coach o una parte del coach en el estado en el que estaba, había un ruso que tenía 20 millones, o sea, haciendo la traducción, ¿no? Que es como si fuera, pues, $1 millón, ¿no? O sea, un millón y pico, 1.2, 20 millones de pesos en ganancias. Y sin embargo, ese ruso jugó más alto, o sea, porque realmente quiso explorar ese nivel, jugó más alto y creo que estaba ahora menos 2.4 millones de dólares abajo. O sea,
y es un jugador ganador en ese nivel. Y en este caso, como tú hablabas, muchas cosas, muchas decisiones de vida hacen que tú realmente quieras seguir shoteando, como lo mencionas, ¿no? A lo mejor Fernando está en un nivel en el que tiene todo ese, ha construido él todo eso para poder seguir shoteando y seguir jugando más Claro. alto. Y en este caso, pues Adrián ha decidido su vida llevarla a otro giro, ¿no? Que también es muy válida y no quiere decir porque juegue en niveles más bajos no sea un jugador capacitado, ¿no? O Porque, ganador, o sea, sí, ajá. claro, y aparte también depende al mercado al que se está él dirigiendo. O sea, él pudiera también, como lo dijo Dimitri, yo también acá puede haber jugadores. Oh, no, no, perdón, Dimitri Malaca también lo dice, porque una vez creo que le pidió a Malaca, Ujú. le pidió coaching Vicen Bosca, porque Vicen Bosca era jugador de Cash. Entonces Sí. le pidió coaching Vicen a Malaca y dice Malaca, oye, es el puto Vincent, el puto dios de Cash. ¿Yo qué le voy a enseñar a Vincent? O sea, yo tenía como que estaba nervioso, pero en cambio Vincent se portó humilde, se portó, me explico. O sea, Malaca en ese Claro. momento, pero Malaca venía apenas emergiendo, venía subiendo stakes, me explico. O sea, y sin embargo alguien le dijo, no, ¿sabes qué? Este chico lo viene haciendo bien. Y entonces siempre habrá en todos los niveles algo que aportar, ¿no? Es lo que te digo, es importante quitarse el ego, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo acá, Tomás Schwarzberg. Tomás Schwarzberg es un monstruo de los paños, es súper ganador en high roller, y tomaba clases con Adrián Eduardo. Polo Crespo tomaba clases con Adrián Eduardo, ¿no? Fer Islas, ¿no? Un jugador que es de los mejores de México, hay que aceptarlo. Yo yo no tengo pelos en la lengua. A mí no me parece que a veces toma demasiado en los paños. No sé, no me late. Sin embargo, eso no le quita el mérito de que es un jugador muy bueno. Es un jugador que llega a muchas mesas finales. Es un jugador que tiene mucha idea, que tiene que juega muy bien. Y también toma coaching con Adrián Eduardo. Y Adrián Eduardo le ha ayudado bastante a Fer Islas, ¿no? O sea, eso de que tú seas un mejor jugador no quita que, por ejemplo, el otro día no sé dónde escuché en un podcast, en un podcast de Monterrey, que dicen que el coaching hasta cierto punto lo tienes que tomar y luego ya no. O sea, eso no es cierto, eso no es cierto. Tú puedes seguir siendo un jugador increíble y puedes seguir tomando coaching, porque el coaching siempre te va a ayudar. De alguna u otra forma, siempre te va a ayudar, ya sea de forma mental, de algún leak que traigas, porque ni siquiera Adrián Mateos juega perfecto todos los spots. También tiene leaks, sigue teniendo leaks, y créeme que lo sigue trabajando ya sea solo o con alguien. Te puedo apostar que Adrián Mateos sigue trabajando sus leaks o sea, de alguna manera, a lo mejor ya no como coaching, pero sí con varios amigos regulares, ¿no? Preguntando, oigan, ¿cómo ven esta mano? O no sé qué opinan, ¿no? O alguna persona que él sea de su confianza, que le diga, oye, ¿qué onda, no? ¿Cómo ves esta mano? Pero eso de que ay, voy a tomar coaching un tiempo y luego ya no, eso es mentira. Eso no es cierto porque el coaching siempre te va a seguir ayudando de alguna forma u otra porque los errores van a seguirse cometiendo en toda tu carrera de jugador de póker. O sea, nadie en el mundo juega un póker 100% perfecto GTO. No existe, eso no existe. Y claro, entonces a partir de ahí tú puedes empezar a construir también estrategias, ¿no? Recién ahorita acabo de ver un video de que subió otra gran escuela, otra gran en línea que se llama Forma Póker, subió el video de Nacho Morón, que es viejo conocido de la comunidad mexicana, ¿no? Que eso pues la rompe en Cash Online y en los niveles más altos y aparte pues se le ha visto ya viajar a las Triton y todos esos circuitos top que si bien no es un Ajá. regular, pero vaya. Y había un spot que era 2-3-8, jugaban dos Rex, está Nacho defendiendo en Big Blind contra botón, y le abre Masherdog también otro botón, y sale en el flop 2-3-8, Masherdog con As-4 en 2-3-8, y Nacho Ujú. con As-8. Y hablaban estos chicos de Forma Póker de la estrategia, ¿no? De Ajá. las aristas, ¿no? Si bien es un board en el que se puede cibetear 33% rango ahí, pero como en esos niveles ellos ya tienen mucho juego, mucho meta entre ellos, pueden construir dos estrategias, ¿no? Que es la de bet chico o la de check para polarizar un poco, o también hay una estrategia de bet alto en el flop, porque también puedes tú que empezar a querer ya tirar manos, no sé, overfoldear manos, por ejemplo, ahí con un J10 tirar ya un win alta, un rey alto, un asalto. Entonces, Claro. realmente, a partir de ahí, imagínate,
hay muchísimos puntos de mejora. Y justo tú lo que decías, lo de Adrián. O sea, Adrián en sus videos de la mente de un pro, él transmite mucho eso. Imagínate, hay un chico, bueno, hay un coach que se llama, que si lo has visto, de seguro lo has visto, se llama Stefan, que es el que lleva todo el, Sí, el pelón. el pelón. O sea, y Es el realmente coach mental, ¿no? el coach mental pues no sabemos hasta qué punto él la peta en otro tipo Claro. de áreas de la vida. Entonces, realmente es muy importante escuchar y ves a Mustafa, ves a Joao Vieira, ves a Gael Bauman, ves a Adrián, ves a, no sé, A a Calamusa. Calamusa, pues al que tú, a Aladín Rescalar, los que tú quieras. Y ellos atentos, obviamente están delante de las cámaras, pero yo no dudo que ellos o sea, en vida, in-game, o sea, realmente en la vida, ellos también escuchen de esa manera, ¿no? Lo necesitas. O sea, los mejores jugadores del mundo tienen a su coach mental sí o sí. O sea, es algo que necesitas sí o sí. Es como tener a tu psicólogo. Es algo básico porque son tantas sesiones de juego, tantas cosas que pasan, tantos viajes, tanta cosa que necesitas desahogarte con alguien. Y ellos lo tienen que tener, o sea, es súper importante. Es como un jugador de fútbol que tiene a su masajista o que tiene a su entrenador físico o lo que sea. Ellos tienen a su coach mental, ¿no? Y también tienen entrenadores físicos porque también es una parte muy importante que, bueno, eso se hablará en otra ocasión, pero bueno, comer bien, lo dice Mateos, ¿no? Todo tiene que ser un balance en la vida. Comer bien, hacer ejercicio, meter buenas sesiones, estar concentrado, meditar. No, es difícil, es muy difícil llegar a ese nivel de elite donde haces todo eso, pero pues poco a poco, si lo vas implementando, yo la verdad no te voy a decir que lo hago, la neta no. Sí, Yo me claro. levanto o sea, meto sesiones hasta, me desvelo, me levanto súper tarde, ya cuando me levanto tengo un buen de cosas que hacer. Por eso a veces me cuesta mucho trabajo encontrar como que los spots para poder estudiar por mi cuenta, pero estoy intentando, o sea, lo bueno es que lo intentes. Si no lo intentas, ya perdiste. Por lo menos si lo estás intentando, ya estás haciendo algo. Entonces yo a veces lo intento y me meto a Preflop, Academy, ¿no? Ahí me pongo a jugar con el robot, bueno, con el trainer, etcétera. Pero pues ahí lo poquito que puedo lo voy intentando porque pues también tengo la parte de la comunidad que pues obviamente me quita bastante tiempo, que no me quejo, al contrario, me encanta y me fascina, porque también me gusta ser promotor, me gusta administrar la comunidad, etcétera, ¿no? También es algo que me ha dado muchísimo hasta ahorita, ¿no? Me ha ayudado a crecer y me ha dado una vida, un estatus de vida que la verdad estoy muy, muy contento y muy, muy feliz de tenerlo. Pero bueno, ¿no? Ahí vamos. Y pues sí, así es, amigo. Muy buenas a todos, aquí Álvaro Espinosa, Flaco 2550 en Poker Star, Maleta Style en GG Poker, pasándoles a recordar que a partir de este mes de abril estaré dando coaching personalizado a través del canal de Discord de Silent Sharks Escuela de Póker. Y pues nada, debajo les dejaré el link en la descripción para que ustedes puedan accesar y pedir las clases que estarán disponibles a partir del 8 de abril. Muchísimas gracias a todos. Sigan disfrutando del video. Déjame te cuento la historia A ver, que dale. te digo, que no la sabe. O sea, ya digo, ya se la conté a mis amigos de allá pues a los regulares que nos juntamos, a Beipo, a Brian, a Carlos Castañón y todos esos. Pero bueno, ahí te va. Yo empecé a vender acciones desde un evento, desde Mazatlán, el evento de Mazatlán del año pasado. Ahorita, si quieres, platicamos un poco de eso, sobre por qué vendo acciones, Dale. por qué empecé a vender acciones y demás. Bueno, llega diciembre y y, y va a estar este torneo, ¿no? De Big Bola. Yo me juego las dos primeras balas con mi dinero y no pegan. Y entonces tengo una persona que es como que mi backer principal, es mi inversionista y mi backer principal, que me baquea las mesas más fuertes de cash. Y no voy a decir nombres porque si no Claro, luego claro. ahí ya no faltan los jugadores que van ahí de perros a ver qué sacan. Pero bueno, No, y uno se me, lo me, ha, y uno se lo ha ganado, ¿no? O sea, que Sí, realmente. claro. No, aparte él no se dedica a eso. O sea, él me vaquea a mí porque somos muy buenos amigos. Él me pidió que si me podía vaquear. O sea, me dijo, oye, ¿te puedo vaquear? Y pues yo le dije, pues sí, vamos a hacer un esquema de vaqueo y sin problema. Sí, aparte Pero bueno, él debe ser muy ajá. inteligente para saber a quién sí y a quién no, ¿me explico? Claro, no, de hecho él me ha dicho, si alguien más me dice, la verdad es que no. Yo solamente contigo y tan tan. Dale. Entonces,
Entonces me vaqué a las mesas más fuertes de cash es el que me compra mayor acción en los festivales. Y bueno, le mandé mensaje y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Le quieres entrar a este evento? No, pues que sí, órale, va. Entonces metimos la primera bala y la bosteamos también. Le digo, ¿qué onda? Metemos la segunda bala, tiene mucho edge, va a haber overlay, bla, bla, bla. Sí, vamos a meterla. Órale, va. La metemos y pega. Paso a día 2, luego paso a día 3, me meto a la mesa final y lo gano, ¿no? El cuate le metió 9,500 pesos y se llevó casi 160,000 pesos, ¿no? Y entonces agarra y ya termina la mesa final, yo termino cansado, eso era un domingo, ¿no? Ya era lunes en la madrugada, me vengo a dormir y en la mañana me tocan el timbre, ¿no? Y yo así de, ¿qué pedo? Pues, ¿quién es o qué? Y entonces contesto por el interfón. No, ¿qué pedo, güey? Soy yo, vámonos. Y le digo, ¿a dónde? Eran las 12 del día. Yo me había dormido como a las 7 de la mañana. ¿A dónde? No, que vámonos, que no sé qué. Pues ya, me pongo algo rápido. Yo pensé que me iba a invitar a desayunar o así. Me pongo algo rápido y vamos a una casa. Este cuate es muy creyente de la santería, de todo lo que es el babalao y todo este rollo de la santería de las culturas africanas y demás, ¿no? Entonces me lleva con su santero y me dice, no, pues que te va a hacer una consulta, ¿no? Ah, ¿de qué me hablas? No sé. Sí, te va a hacer una consulta. Pues ya, me sienta ahí, no sé qué, bla, bla, bla. Y el santero me empieza a decir, bueno, yo el santero ni lo conozco ni nada, ¿no? Claro. Y me empieza a decir, pues tú eres una persona que tienes muchas envidias, eres una persona que mucha gente te tira mierda, eres una persona que la gente no te quiere ver sobresalir, que la gente no te quiere ver ganar, que la gente no te quiere, o sea, no te quiere ver que seas exitoso, etcétera, ¿no? Me dice, pero tú vas a coronar, o sea, no te voy a decir ahorita todo lo que me dijo, pero más o menos es un resumen. Claro. Pero lo más importante que me dijo es, tú vas a coronar en otra tierra, vas a ser el rey. Así me dijo, tú vas a coronar y vas a ser el rey en otra tierra, ¿no? Y yo, chinga. Ándale pues, ¿no? Y ya pasó, hizo ahí un ritual y bla, bla, bla. Me hizo un ritual para las malas vibras y todo eso y pasó, ¿no? La verdad es que yo salí de ahí enojado porque llegamos a las 12 del día y no te miento, a las 10 de la noche estábamos saliendo de casa del santero, o sea, todo el maldito día, ¿no? Y entonces yo la verdad estaba cansado, estaba nefasteado, estaba así, entonces yo la verdad sí me molesté con este cuate y le dije, oye, te voy a pedir un favor, güey, no es mala onda, pero pues a mí no me vuelvas a traer a estas cosas, ¿no? O sea, a mí no me gusta, ¿no? Yo lo hago por mí, yo creo en mí y tan, ¿no? Me dijo, no, te quería traer de corazón porque yo creo mucho en eso, a mí me ha ayudado, bla, bla. Ah, ok, muchas gracias, pero pues no, ¿no? A mí no me traigas a eso. Ya, pasó, eso fue en diciembre, ¿no? Ya llega enero y ya vamos al NBT y este cuate me compra la mayor porcentaje de acción del NBT, ¿no? Y me dice, acuérdate que vas a ser el rey, solo acuérdate. Y yo, ándale, pues sí, ok. Y entonces llegamos al NBT, me meto al Mystery Bounty, clasifico, salimos en el día 2, no logramos entrar a cobros, no saco ningún bounty, nos metemos al main event, yo tenía presupuestado 4 balas, le meto las 4 balas, no nada, y dije, le voy a meter la quinta de emergencia, ¿no? Meto la quinta bala y pum, 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 clasifico día 2 con buen stack. En el día 2, luego empezando, me pegan unas manos durísimas, me dejan como con 120,000 puntos, y me empiezo a montar otra vez, me empiezo a enfichar, y hacemos día 3 entre los mejores 5 o 6 jugadores, y llegamos el día 3 y empezamos, ¿no? Elimino a Estefan, me quiere blofear ahí una mano, no es cierto, yo le traigo dobles, creo, le apuesto por valor como semibluff, y el güey me paga, y lo elimino, y de ahí, pum, 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 me meto a mesa final, me meto en séptimo de mesa final, ni siquiera entre el top 5, me meto séptimo, y empiezo a elimino a Luis González, elimino a Yanetsi Delgadillo, eliminé como a 5 jugadores, güey. Y pues ya, ¿no? Lo demás es historia.
Todavía el venezolano Gustavo me trae como 2 o 3-1. Me dice que si quiere hacer deal por ICM. Yo le dije que no, que yo por ICM no. Seguimos jugando, le doy la vuelta, me vuelve a ofrecer deal. Y ya la verdad es que yo ya estaba medio cansadón, ya la verdad es que yo quería asegurar algo de lana para mis inversionistas. Entonces dividimos 650 y 650, o sea, lo mismo, y nos decidimos jugar por 96,000. 96,000 sobraban, ¿no? Le empiezo a dar duro, pa. Gustavo ve que pues sí, que estaba, ya como 1 hora jugamos por los 96,000 y me dice, ya, vamos a dividir los 96. Y yo la verdad es que ahorita que lo pienso me hubiera seguir jugando por esos 96, pero bueno, ya en ese momento agarré y le dije, güey, pues yo 56 y tú 50 si quieres, ¿no? Y me dijo, ay, güey, yo 46 y tú 50. Órale, pues, ya, yo cobro 700 y tú cobras 696, ¿no? Órale, Ok. pues, pero para esto le digo, pero rindes el torneo, ¿ya estás rindiendo el torneo? O sea, ya no juegas por el trofeo, ¿estás rindiendo el torneo? Sí, yo lo rindo ya, me rindo, yo quiero mis 600. Bueno, eso fue antes de que dividamos los 96. Cuando dividí, le digo, sí te hago deal de 650 y 650, pero ya rindes el torneo. O sea, ya estás tirando la toalla, quedas como segundo lugar y estás aceptando que yo gano el torneo. Sí, tú lo ganas y jugamos por los 96. Ya después dividimos esos 96 y pues ya, ¿no? Lo demás es historia. Pero ¿cómo ves eso de que me dicen que voy a ser el rey en otra tierra y pego, o sea, pego dos torneos seguidos, el bola y luego el NBT, y pues el NBT que es uno de los circuitos más importantes de nacionales, ¿no? Entonces, pues ya, así estuvo. ¿Cómo ves? No, ¿cómo ves tú? ¿Qué piensas tú? Yo la verdad, por probabilidad, pues obviamente está duro pero pues la verdad nada me convence a mí de eso, pero no sé Sí, tú. yo sé. No, o sea, ya hasta la fecha, hasta muchos me han dicho, oye, dime quién es tu santero, pásame el teléfono y bla, 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 ¿no? Sí, sí. Pero no, yo hasta la fecha ya no regresé. Este cuate sigue siendo mi backer, pero yo le digo, tú haz lo que tengas que hacer, haz tus rituales, pides por mí y yo me dedico a ganar en las mesas y tan, ¿no? Pero pues ahora que me fui a Colombia, por ejemplo, que no fui a jugar realmente, sino fui de viaje, pero pues se dio la oportunidad de que Gloria Molina, una gran amiga, le mando un fuerte saludo a Gloria Molina y a todo el staff de Poker Noticias, a Sí. Justin Crespo allá en Colombia, me invitaron a jugar ahí en Medellín. Por cierto, hermosa ciudad. Les recomiendo ir a jugar a Medellín. Ahora el próximo evento que se haga les voy a avisar ahí en la comunidad para que nos vayamos en bola. Se la van a pasar increíble y muchísimo buen juego. O sea, no, otro rollo. Sí. No me fue bien, la verdad es que no me fue bien. En torneo perdí. En torneo no me fue bien. En cash sí me fue bien, pero en Texas, en la mesa televisada ganamos como $2,000. Fuera de la mesa televisada también gané. Y en lo que no gané, porque allá juegan mucho Omaha 5 cartas y Bompot. Omaha 5 cartas, Bompot. Omaha 5 cartas, Bompot. Y bueno, ahí me trozaron un poquito, pero sí regresé un poquito trozado por allá de Colombia, pero bueno, lo bueno que te digo que tengo pues a mi backer que siempre me apoya y que está ahí conmigo. Y pues bueno, ahorita en el Palace tampoco me fue bien, igual perdimos. Metimos un cobro nada más en el opener, clasificamos al día 2 en varios torneos, pero no metimos más cobros. En el opener nos quedamos cerca de mesa final, quedamos 15 de 1,000 y tantos jugadores, pero pues bueno, nos quedamos cerquita. Y ahorita en el Golden igual metimos min cash. Pero pues así son las cosas, ¿no? Así son las cosas. Sin embargo, mis inversionistas entienden cómo funciona esto. Ellos ya han ganado buen dinero conmigo. Mi inversionista principal ya ha ganado más de 400,000 pesos conmigo. Kino Arte también es uno de mis inversionistas, ha ganado conmigo. Ratón ha ganado conmigo. Ahorita, por ejemplo, Josafat Cruz le decidió entrar, ¿no? O sea, tengo muchos jugadores importantes que están conmigo y que saben cómo funciona esto y que pues no se desaniman, ¿no? Saben que, o sea, que 3, 4 eventos puede que las cosas no salgan bien, pero que la bomba va a llegar de nuevo. Y claro, y es muy importante que a pesar de que luego estén metidos en la industria, que realmente sepan de qué va esto. Porque eso lo hablaba justo también este chico Pegaso, Valentín Díaz, del argentino, lo habló, dice que realmente pues una entrada a un torneo equivale también a una bala de cash. Si realmente tú en una sesión de cash
tienes tu caja, ¿no? Tu caja de, no sé, No Limit, pues, No Limit 2000, ¿no? No Limit 5000, llegas 25, 50 pesos mexicanos y metes 5000 y realmente sales en una sesión con -10, con -5, con -20. Realmente son 4 balas de un torneo. Y Adrián Mateo subió una gráfica de las últimas Triton en Corea y de 17 torneos solamente cobró en 2 y en 2 pegó. O sea, y salió positivo. O sea, realmente Claro. saber que los que te están entrando contigo conocen el negocio, ¿no? Y también realmente te puedes pasar, de hecho, o sea, no se lo deseo a nadie, obviamente, ¿no? Pero te puedes pasar todo el año jugando torneos en vivo y cash y realmente eso no quiere decir que te desmerite como jugador, ¿me explico? Claro. Obviamente sí hay cosas que mejorar, pero realmente, obviamente nadie quiere pasar eso, ¿no? No. Pero no te desmerita como jugador para nada. Y es muy importante de las personas con las que te rodeas en el Y es ecosistema. como, y es como dicen, no por ganar una mano eres el mejor jugador y no por perder una mano eres el peor jugador. Así lo mismo, no por ganar un torneo eres el mejor jugador y no por perder un festival eres el peor. Simplemente todo se ve a largo plazo y en un año, ¿no? Como realmente los que nos dedicamos a esto, evaluamos a un año, ¿no? ¿Cómo fue a un año? Si a un año estás perdiendo, ahí sí hay un problema. Pero si a un año estás ganando, pues la cosa es diferente, ¿no? El problema es que no todos los jugadores hacen eso, no todos los jugadores llevan un traqueo de cuánto ganan y cuánto pierden. A lo mejor ves que gana una vez, pero no sabes cuánto está perdiendo o cuánto dinero está quemando durante todo el año, ¿no? Entonces, eso es una parte importante. Y ya no, hay un podcast muy bueno bueno, una entrevista que le hacen a Adrián Mateos muy buena, que yo me la veo 50,000 veces, porque dentro de mi grupo de inversionistas yo tengo 3 tipos de personas. Tengo al jugador regular que confía en mí, tengo al jugador recreacional que confía en mí. Ellos dos saben de qué va esto y saben que obviamente ganar ahí es a largo plazo. Y tengo a las personas que no tienen ni puta idea de póker, pero ven que me va bien, ven que gano y pues le meten 1%, 2% ahí para probar y ver qué onda, ¿no? Entonces yo a todos ellos, más que nada a los que no tienen idea del póker, les mando esa entrevista donde Adrián Mateos explica exactamente de qué trata el vender acciones y cómo funciona y cómo un jugador de póker o sea, puede que pierda varias veces, pero cuando pegue la bomba, ahí es donde se va a recuperar todo eso, ¿no? Todos esos festivales donde no se ganó, o donde salimos tablas, o donde perdimos la mitad o demás, cuando se pegue la bomba, ahí es algo que tienes que ser constante, ¿no? Son inversiones de alto riesgo, son inversiones que no, o sea, no es como que le pongas una vez y ya vas a pegar, ¿no? O sea, tienes que meterle a lo mejor a veces varias veces para que puedas retornar. Por ejemplo, yo el año pasado, te digo que empecé vendiendo acciones en Mazatlán. Yo no vendía acciones antes, yo jugaba con mi dinero. Ahorita voy a platicar un poco de esto de vender acciones de una vez. Yo jugaba con mi dinero desde el 2020, bueno, desde siempre jugaba con mi dinero, ¿no? A mí no me gustaba vender acciones, no me gustaba que me banquearan porque no me gustaba sentir la presión de que, ay, perdí, y ahora cómo le explico a mis inversionistas, ahora cómo le explico a mi backer que perdí, ¿no? Pero alguien, me acuerdo que Fabián Balboa me lo dijo un día. Me dijo, tú no tienes por qué estar dando explicaciones. Si la gente invierte en ti, es porque sabe que tú sabes lo que estás haciendo y tiene confianza en lo que estás haciendo. Tú no tienes por qué estar dando explicaciones y no tienes por qué estar explicando cada mano que juegas y por qué la perdiste o si la ganaste. Tú juega tu juego y haz lo que tengas que hacer. Que la gente que invierte en ti es porque confía en que lo vas a hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo en Mazatlán ya llevaba varias balas del main event y me acuerdo que pues ya me había gastado como que lo presupuestado y me acuerdo que dije, ay, voy a meter una última bala. Y entonces haz de cuenta que de broma dije, ay, voy a vender acciones, ¿no? Y entonces haz de cuenta que varios amigos me dijeron, yo te compro, ¿no? Carlos Castañón me compró, Beipo me compró, Yanga me compró, me dijo, yo te compro el 20, órale, rífate, ¿no? Y así, súper buena onda apoyándome y todo, ¿no? Entonces me lo compran y me meto a cobros, ¿no? Y entonces me meto a cobros y entonces les doy a ganar. No fue mucho porque tampoco cobré demasiado, pero pues sí fue una lanita, ¿no? Les dupliqué, haz de cuenta, a 2x la inversión. Y pues ya. Y desde ahí vendí para el siguiente. Ya empecé a armar mi para vender. Y empecé a vender acciones. Y me di cuenta que si yo quería estar jugando la mayor parte de festivales a lo largo del año y si quería estar
jugando, pues obviamente tú sabes que para jugar en vivo no hay volumen y la única manera de meter volumen es presupuestar varias balas en un evento. Si tú vas y juegas un one shot, es como apostarle al negro o al rojo en la ruleta. O sea, ¿sí me entiendes? Es un Y 50-50, la probabilidad es baja, ¿no? ¿no? Exacto, pero si tú tienes varias oportunidades y tienes un presupuesto de varias balas, como lo que me pasó en el MT, que en la quinta bala pegó, y obviamente varios jugadores regulares siempre meten un chingo de balas porque saben que probablemente en alguna de esas balas va a pegar, Sí, hay value, pues hay value ahí. tienes mayor, es la manera que tienes de meter volumen en festivales en vivo, ¿no? Meter varias balas. Aunque la gente dice, ay, sacaste la metralleta y no sé qué. Pues, güey, no es que saques la metralleta, pues o sea, tú sabes que tienes edge y sabes que tienes oportunidad de colocarte y de meterte, ¿no? De meterte en cobros. Entonces, pues empecé a hacer mis tablas de inversión, empecé a vender. Y por ejemplo, como 4 festivales no ganamos, güey. Perdimos, Ujú. perdimos, 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 perdimos. Y en el NBT, me acuerdo que Kino me dijo, cabrón. Ah, porque Kino es uno de los que empezó invirtiendo conmigo desde que yo empecé a vender acción, ¿no? Y le metía y reinvertía y reinvertía y reinvertía y reinvertía. Entonces Kino me dijo, cabrón, si no pegas ya te vas a la chingada, no sé qué, ¿no? Y yo dije, puta, si no pego sí va a estar duro porque pues obviamente varios inversionistas ya se me van a bajar del barco y así, ¿no? Porque pues ya venía de una serie donde no venía ganando, o sea, o salíamos tablas o venía perdiendo, ¿no? Entonces lo pego y pues bueno, todos mis inversionistas que ya venían reinvirtiendo, pues se la sacaron durísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi backer principal invirtió como 30 y tantos y ganó 180. Kino invirtió como 20,000 y ganó 140 o 130, ya no me acuerdo. El ratón invirtió como 10,000 y ganó 60,000. Y así, ¿no? El que invirtió 1% invirtió 1,700 pesos y ganó casi 8,000 pesos. Entonces, pues, uff, se la sacaron y pues bueno, ya entonces ya me dijeron, güey, pues ya tienes backers para todo el año. Y algunos se bajan. Por ejemplo, ahorita en el Palace, en el PCOP, se me vendió el paquete en chinga. No ganamos, perdimos la mitad de la inversión, pero pues bueno, en el siguiente, pues algunos reinvirtieron, otros se bajaron y me dijeron, güey, ahora que llegue otro festival grande, le volvemos a meter y así. Pero pues así son las cosas, ¿no? O sea, así va Claro. pasando. Pero pues saben que al final de cuentas soy un jugador que va a volver a pegar la bomba, que se va a volver a meter a una mesa final importante y que de algún momento van a volver a pegar fuerte. Sí, claro, ¿no? Y más que nada, como tú lo mencionabas eso, ¿no? Que realmente conozcan a la persona y conozcan de qué va esto, porque realmente sí hay muchas subidas y bajadas, como lo mencionas, ¿no? Y es algo totalmente estándar, ¿no? Incluso lo decía Christian Steven, ¿no? Eso de que tú vas abajo, ¿qué? En un día de grilla online son 40 torneos o 30 torneos que él jugaba. Y dice, y esos torneos yo me los hago en 4 meses, 3 meses, en 5 meses, depende de qué festival vayas, ¿verdad? Por ejemplo, si Claro. vas a un Palace, pues obviamente te tiras 5 torneos, como tú sabrás, ¿no? Y vas a una Ujú. Casio Pay, te tiras unos 20, 30 que hay torneos por allá, depende de qué festival vayas, ¿no? Pero realmente habla de eso, ¿no? O sea, tú no vas 5 meses abajo, tú vas tantos torneos abajo, no nada más, no generalices. Entonces yo también le exhortaría a la gente o a los que están intentando como inmiscuirse en este tema, porque también hay las dos aristas, ¿no? Tanto juego online como juego en vivo, que realmente algunos exploren con el juego online primero y vayan aprendiendo y después, pues que todo el mundo tiene ese gen, esa semilla competitiva de querer intentar el en vivo, ¿no? Que el en vivo es realmente también muy emocionante, también puedan asistir a un torneo en vivo, ¿no? Pero realmente con esta metodología que tú estás implementando, que es muy buena, ¿no? La venta de acción, ¿no? Ahora es importante aclarar que el vender acción no solamente es vender acción por vender acción. Ay, quiero vender acción y ya, ¿no? O sea, para vender acción necesitas tener principalmente la confianza de la gente que está invirtiendo en ti, ¿no? Porque estás manejando su dinero. Es como si tuvieras un fondo de inversión y la gente te está dando su dinero para que le generes dinero, ¿no? Entonces, principalmente la confianza y la seguridad de que su dinero va a estar seguro, de que su dinero va a ser bien utilizado, de que no te lo vas a gastar en otra cosa, de que no lo vas a malgastar, de que de repente vas a decir, ay, pues ya me depositaron 80,000 pesos en mi cuenta, pues se me antojó jugar esta mesita de mataces y me la voy a rifar, ¿no? O sea, brother, no te están dando dinero para que juegues mataces, te están dando dinero para que juegues el torneo, ¿no?
y que lo sepas distribuir de manera inteligente. Entonces yo, por ejemplo, siempre les tengo un grupo donde les mantengo informados a mis inversionistas, cómo van las cosas, les mando diario una actualización, les pregunto a veces, ¿cómo ven? Metemos una bala extra acá, metemos una bala, o sea, a veces tomo la decisión yo, porque obviamente no todos me pueden contestar en el momento, pero a veces sí les pregunto, ¿cómo ven? ¿Hacemos esto o ya no? ¿O me voy a descansar? Entonces trato de hacerlos partícipes un poco también del evento. Y obviamente también confían en la decisión que yo tome, ¿no? A veces he agarrado dinero de otro torneo para el main event o para el high roller, pero yo les aviso, ¿no? Agarré dinero de aquí para ponerlo acá, porque creo que esta oportunidad tiene más valor y ta. Y todos, manita arriba, ¿no? Etcétera. Entonces, principalmente es la confianza, obviamente que trabajes todos los días en tu juego, que estudies, que te mejores, porque obviamente están invirtiendo en ti como jugador. Entonces, pues obviamente sí van a invertir varias veces, puede que reinviertan varias veces, pero también quieren ver resultados. O sea, va a llegar un momento de que si no ven resultados, simplemente ya no van a volver a invertir y pues ya perdiste ahí una persona que pudo haber estado metiéndole dinero contigo, ¿no? Y tres, pues que de preferencia que conozcan cómo es el juego, ¿no? O sea, no se vale que también llegues y le digas a tu mamá o que llegues y le digas a tus primos o que llegues y le digas, ay, yo soy súper ganador en el póker, métanle dinero conmigo y yo les voy a hacer ganar mucha lana y que los hagas perder dinero. O sea, yo a muy pocas personas que no son del póker les vendo. Y antes de que inviertan, les explico cómo son las cosas. Les explico, a ver, esto, es inversión de alto riesgo, no siempre se va a ganar, pa. ¿Quieres entrarle? Adelante. Si no, no pasa nada. Y siempre les digo que le metan 1%, que prueben con el 1%. Hay gente que vende mínimo 5, mínimo 10. Yo no tengo problema. Si quieren comprar el 1%, adelante. De todos modos, yo termino vendiendo todo, pero sí quiero que, o sea, no, cuando me quieren comprar el 5 o el 10 o el 15 y no conocen, les digo, no, espérame, compra el 1% o el 3% máximo para que vayas conociendo de qué se trata. Ya que conozcas y veas de qué se trata o ganemos algo, si quieres le metes más, pero siempre métele y aparte métele lo que te puedas permitir perder. O sea, no quieras arriesgar contigo la colegiatura de tus hijos o la renta o demás, porque pues la neta, pues no, o sea, Mira, ¿sabes? yo hasta cierto punto los entiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el penúltimo video de Poker Red, el que sube Un País a la Carta, habla Ajá. precisamente, bueno, con el que estuviste, ¿no? Sergi Reichach, que vive aquí en México actualmente, estuvo por Girona, por su tierra, y él habla precisamente de eso, que él ha estado en todas las etapas del bancaje, ¿no? Tanto ha sido bancador, como ha vaqueado y también ha sido pues otro actor en ese tipo de transacciones. Y habla precisamente de eso, que hay todo tipo de perfiles y realmente pues no sé si tú invites o exhortes a la gente a que si realmente alguien deposita la confianza en ellos, no hagan un mal proceso de ese dinero porque realmente pues la industria lo termina pagando, ¿no? No, y tienen que tener mucho cuidado en quién invierten y cómo invierten, ¿no? Porque te digo, hay jugadores que no saben administrar bien el dinero. Lo mismo que pasa con los clubes de póker online, ¿no? Hay que saber en qué club metes tu dinero y en qué club no metes tu dinero, ¿no? Porque por ahí ha pasado que muchos clubes se desaparecen, se quedan con el dinero de los jugadores, ¿no? Entonces, sí tienes que tener mucho cuidado y siempre antes de invertir en un jugador, asegurarte que es un jugador conocido por la comunidad, pues, ¿no? Más o menos investigar si debe dinero, si se mete a jugar a las mesas fuertes y a lo mejor quema dinero a lo pendejo, si toma, si se pone pedo, o sea, ¿sí me entiendes? Son muchas cosas, ¿no? O sea, Sí, yo, claro. por ejemplo, no invertiría en un jugador que toma cuando está jugando, que le vale madres, que se droga o cositas así, porque, pues no, o sea, si voy a meter mi dinero, lo voy a meter en una persona responsable, en una persona que sé que va a hacer las cosas bien, que va a estar en sus 5 sentidos todo el tiempo, ¿no? Capacitado para poder ganar el torneo y para poder hacerme ganar dinero. Entonces sí, siempre antes de invertir en un jugador, investiguen, pregunten, analicen en qué jugador están invirtiendo y qué ha ganado, en qué ha participado, cómo se desenvuelven los festivales, ¿no? Porque también hay muchos jugadores que lamentablemente van a los festivales
y juegan y se ponen hasta el culo. O sea, no, yo no tengo problema, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pero pues creo que si vas como responsable de dinero ajeno, creo que no puedes estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Si vas a gastar tu dinero, ahí sí haz lo que se te hinche la gana, ponte hasta la madre y ese es muy tu pedo porque estás gastando tu dinero. Pero cuando llevas dinero ajeno, lo mínimo que puedes hacer es dar el 200% de ti para que para que la gente que confió en ti pueda ganar dinero, ¿no? Y claro, y aparte en el juego en vivo hay muchos distractores. Yo lo vi en el último Palace. A mí me encantan los grupitos porque esos obviamente son muy buenos y en los breaks como que comulgan. Pero siempre hay algo como que pues en el tema de juego en vivo o sea, hay muchos perfiles y realmente uno va para allá, otro va para acá, vámonos a este lugar, o sea, por diferentes motivos y terminas tú a veces haciendo cosas que ni siquiera tú quieres por simplemente estar en la bolita, ¿no? Yo por eso Claro, por realmente, pertenecer. ajá, por pertenecer, entonces realmente eso, pues yo ya lo aprendí, o no sé si yo en lo personal lo he aprendido a gestionar, pero realmente pues disfruto mucho a veces estar solo y con la paz, obviamente con los amigos cercanos a mi ciudad, pues siempre va a haber intercambio, ¿no? Pero de ideas y todo, pero realmente pues tener un plan de hacia dónde vas y no que otra persona condicione a dónde quieres ir a comer. ¿Sabes qué? No, pues voy a comer solo, ¿no? No, pero vamos a ir a los tacos de la esquina, ok, está bien, los acompaño y así, o sea, pero realmente hacerlo una o dos veces, no porque realmente quieras pertenecer a ese grupo. Incluso hablaría ya para ir cerrando un poco el tema del swap, que lamentablemente por este tipo de prácticas o de gente que no respeta realmente pues los grandes vaqueadores aquí mexicanos realmente pues ya empiezan a mejor swapean entre ellos, entre los grandes jugadores, porque realmente pues no están el mismo jugador profesional va a jugar ese torneo y realmente intercambian solamente porcentaje, ya no ponen en riesgo su dinero porque realmente ellos saben qué jugador está dentro de ese circuito, no necesitan andarle preguntando, simplemente ya forma parte de tu círculo, ¿no? Claro. Bueno, Checo, ya para ir cerrando ya y agradeciendo de tu tiempo, ¿no? Y seguir conociéndote más a fondo, ¿cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas y por qué no decirlo, ¿no? Sueños en cuanto a esta hermosa carrera que apenas estás empezando a despuntar, ¿no? Pues mira, la verdad es que vamos paso por paso. Pues ahorita mi siguiente sueño es lograr vencer mi mejor score, que es de 700,000 pesos. Quiero pegar el score de 1 millón de pesos. Y obviamente si se puede más, pues más. Pero pues mínimo 1 millón de pesos. Por ahí, no sé si están viendo, tengo el parche de Caca Poker. Ahorita Caca Poker acaba de integrarse como patrocinador oficial de la comunidad de Póker México y patrocinador oficial de Checo Aguirre como jugador. Y me invitaron a un torneo especial que va a haber, donde 18 streamers a nivel mundial vamos a jugar por un paquete de $13,500 para jugar el main event de la Serie Mundial. O sea, es un evento que es gratis. O sea, nos están invitando gratuitamente y el que gane ese torneo se va a ir como representante de Caca Poker a jugar el evento, el main event de la Serie Mundial de Las Vegas, ¿no? Entonces, ese es yo creo que mi sueño, ¿no? Jugar el main event. Y obviamente, pues gratis. Pues quién no, ¿no? Claro. Imagínate, lo pego, qué rico, ¿no? Y aparte Sí. porque obviamente todo el premio o sea, si lo pego, todo el premio es mío. O sea, Caca Poker lo único que quiere es que vayas representando su marca y como Team Pro de Caca Poker. Y entonces lo que pegues es tuyo, ¿no? Y te dan o sea, son 10,000 de la entrada y $3,500 de viáticos. Entonces, pues vas prácticamente free roleando. Claro. Entonces, pues, nada más que estoy en proceso de mi visa. Estoy en proceso de mi visa y ojalá que pueda estar lo antes posible. Si no, pues no va a haber oportunidad. Pero pues bueno, estamos creciendo y más marcas se están sumando a la comunidad y se están sumando a mí como jugador. Está GG Poker, está Caca Poker, está AstroPay, está Wallet Electrónica que también es patrocinadora. Y pues bueno, vamos creciendo de las dos formas, tanto como promotor como jugador. Y pues bueno, a seguirle dando. Y pues la siguiente meta es tratar de ganar el torneo de Morelia. Vamos a ir ahí a Morelia y que pues nos queda bien porque allá vive toda mi familia de parte de mi mamá. Entonces pues va a haber 1,5 millones en Morelia, en el Casino Arenia. Es un casino que no conozco. Lo va a llevar el mago. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Va a haber un main event, un high roller y un opener. Y pues esa es la siguiente meta, ¿no? Ya por ahí sacamos el paquete de acciones. Vamos a ver qué tal nos va y
y a seguirle dando y estudiando, trabajando, mejorando y todo, ¿no? Sí, claro que sí, amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero, pues obviamente, que la comunidad y todo el póker en Latinoamérica te haya conocido un poco mejor. Ya te conocían en tu perfil empresarial, ahora conocerte un poco más como perfil y como jugador, ¿no? Y pues nada, simplemente pues agradecerte todo lo que haces por el póker mexicano también, ¿por qué no decirlo? Porque realmente muchos no lo quieren ver así, pero es, todavía sigue siendo bueno, muchos sí se han dado cuenta, pocos se han dado cuenta y muchos no lo saben, pero sigue siendo un mercado muy virgen todavía. Tiene el póker mexicano mucho que dar, ¿no? Y esperemos y pronto podamos verlo a la par con el póker brasileño, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero Bueno, ahí vamos creciendo y los invito a los que no, perdón, ya para finalizar, los invito a que se unan a la comunidad de Póker México en Facebook, grupo de Facebook, en Instagram también comunidad de Póker México. Somos Castorreo. el grupo más grande la familia más grande de póker a nivel nacional y ya una de las más grandes a nivel Latinoamérica, más de 24,000 miembros. Ahí está el calendario de todos los festivales del circuito nacional y también festivales internacionales. Y si me quieren seguir a mí como jugador y mi vida jugando el póker, estoy como Checo Aguirre Póker en Facebook, es mi fanpage, y Checo Póker MX en Instagram. Claro que sí. Muchísimas gracias, Checo. Y pues nada, estamos ahí pendientes, amigo. Muchísima suerte. Gracias. Ahí estamos. Bye.